múltiples entidades. Su otra área de interés es también la de riesgo sísmico. Hemos ya tenido ocasión de compartir algunos escenarios, entonces me agrada mucho presentarlo y en un momento escuchar. Les presento de una lo que va a seguir del programa. Seguirá entonces Patricia Sánchez del Semillero Minería del Grupo Cultura y Ambiente. Va a hablar de Estado y Minería, una reflexión a partir del hallazgo aurífero La Colosa en Cajamarca, Colombia. Luego, si llega Emerson con el café, vamos a tener una corta pausa de café aquí afuera. Seguimos alrededor de las 10 con la profesora Nora Leona, la directora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, que va a hablar de contribuciones a la valoración de pasivos ambientales en hidrocarburos, en el caso Colombia. Sigue Rodrigo Rodríguez, a quien doy de nuevo la bienvenida, quien va a hablar de productos primarios, federalismo fiscal e instituciones públicas a nivel subnacional en Brasil. Y cerramos con una discusión y creo un poco una evaluación también de estas dos jornadas. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Julio Fierro. Va a hablar de la minería en Colombia, amenazas sobre agua, suelos y comunidades. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Primero, explicar un poco por qué están acá. ¿Por qué las empresas mineras? ¿Por qué la apuesta extractiva? Acá lo que tenemos es un gráfico, una cantidad de curvas decrecientes en el tiempo, 1840 hasta 2005, y hay diferentes materiales, hay plomo, zinc, oro, etcétera, etcétera. Y lo que ustedes pueden ver es que, sin excepción, las curvas son decrecientes en el tiempo. ¿Qué significa esta gráfica? Los buenos yacimientos ya se explotaron. Y cada vez intentarán explotar yacimientos que tienen una menor concentración de minerales, y eso tiene una implicación, y es que cada vez los huecos que pretendan hacer serán más y más grandes, más y más profundos, y al tener una mayor cantidad de residuos mineros tendremos mayor contaminación. Me voy a concentrar un poco en ese tema de los residuos mineros porque eso es lo que nos va a quedar a nosotros. La apuesta colombiana está girando alrededor de oro y de carbón, y el oro se exporta en un 99%, el carbón se exporta entre un 92 y un 95%, depende de los requerimientos de la matriz energética colombiana. Así que lo que nos queda a nosotros y en general a Latinoamérica son los residuos, y vamos a hablar de eso. Aquí, para darnos una idea de los tamaños, este es un hueco que tiene 600 metros de profundidad, una chimenea, se llama así el depósito, para sacar diamantes, y al fondo se ve una ciudad, edificios, no sé, 5 o 6 pisos, y de este tamaño todavía no tenemos huecos en Colombia. Los huecos más profundos son del orden de 350 a 400 metros, que son los de La Guajira y los del Cesar, pero, por ejemplo, Anglo Ashanti nos quiere regalar algo como esto en La Colosa. Ellos han planteado de manera preliminar 650 metros de profundidad. Los huecos anteriores estaban en unas zonas desérticas o semidesérticas. Aquí ya tenemos algo más parecido, más similar a nuestras geografías, a nuestros territorios, que son territorios verdes. Vamos a hablar un poquito de biodiversidad. Y acá tenemos en Costa Rica el caso de una mina. Las piscinas que ustedes ven abajo eran piscinas que contenían cianuro, y hubo un deslizamiento. Bueno, hubo un deslizamiento, no, de hecho ahí se ve el deslizamiento. Ese deslizamiento afectó las piscinas y parte del cianuro vino a dar a las quebradas. Hay algo que yo no suelo concentrarme mucho en el tema del cianuro y de los químicos que ellos ponen, aunque son cantidades inconmensurablemente grandes, los químicos que traen los mineros para poner. Es mucho peor el daño, y además es inevitable y irreversible, el de los químicos que liberan los mineros cuando sacan los residuos, y esos residuos quedan expuestos al aire y al agua. Simplemente imágenes acá para que veamos lo que es la minería, y entremos ya en materia muy rápidamente. El tema de política: un Estado absolutamente débil, una institucionalidad muy muy débil, y unas
unas apuestas: facilitar actividad minera, promover desarrollo sostenible en la minería. Aquí ya hay mentiras, no hay sostenibilidad posible cuando se extraen recursos no renovables, y fiscalizar el aprovechamiento minero, y en eso hemos sido terriblemente malos. Es decir, el Estado no tiene la capacidad institucional, ni tiene una mirada, ni tiene una actitud para hacer una fiscalización. Y aquí están los indicadores de la política en la parte más baja: carbón, duplicar la extracción, y oro, cuadruplicarla. Por supuesto, extracción de carbón y oro implicará exportar. Y alrededor de eso voy a hablar un poco. Los mapas, que pues son mapas que ya hacen parte del acervo de cantidad de personas en Colombia. Áreas protegidas. El video bien está bastante regular. Sí. Pero bueno, ahí tenemos la reserva forestal de Risegunda. En un verde más oscuro les juro que están los parques, afortunadamente ahí no se ve nada. Y en el azul clarito están los páramos, en el azul oscuro están los humedales Ramsar. En buena parte la discusión, estos son los títulos mineros a diciembre de 2010, estas son las solicitudes a diciembre de 2010, y aquí la preocupación es: la zona andina es la zona más habitada, y zonas poco habitadas son la Amazonia y son el Chocó geográfico, pero allí hay una riqueza cultural y una riqueza en biodiversidad que no tiene paralelo en ningún lugar del mundo. Cuando uno ya cruza con el tema étnico, los resguardos indígenas en el amarillito, las comunidades negras en el morado, ahí faltaron las solicitudes que quedan con ustedes, pero las solicitudes fundamentalmente están en el oriente amazónico, además de la zona andina, pero viene aquí un conflicto. Si uno se devuelve y ve esto, aquí hay un conflicto planteado por la tierra, es decir, se asegura la pervivencia del conflicto. Aquí hay un conflicto planteado por el agua que todos necesitamos para tomar, y los suelos que nos dan la comida. Los suelos, los buenos suelos colombianos, son derivados de cenizas volcánicas, y en general están en la parte, en la zona andina. Quizá en la parte más norte de los Andes colombianos no hay buena cobertura de cenizas volcánicas, porque el vulcanismo más o menos llega hasta, por la corriente central más o menos llega hasta allí. De allá hacia el sur hay vulcanismo, de allá hacia el norte no hay vulcanismo. Entonces, tenemos suelos derivados de cenizas volcánicas en todos los Andes, pero en particular la parte central y sur tiene desarrollo de andisoles, y andisoles más agua escogida. Entonces aquí hay un peligro para la soberanía alimentaria, un peligro para la provisión de agua, y además, por supuesto, el conflicto por la posesión de la tierra. Aquí está cuando se da el quiebre de la titulación minera en Colombia, y es fundamentalmente en el año 2004. De 2004 hacia hoy hay un quiebre y un aumento exponencial de la titulación minera, y eso tiene que ver, por un lado, con las políticas domésticas. Un presidente que le interesaba la inversión extranjera, y desde ese punto de vista le abrió totalmente las puertas. Eso se convertía además en un indicador de éxito de su política de seguridad, además de una serie de factores externos, entre los cuales fundamentalmente está el aumento en el precio de las materias primas, y en particular el aumento del precio del oro. Con Santos la cosa no ha cambiado mucho, la titulación continúa quizá en una tasa un poco menor, pero no se ve que haya una disminución de la apuesta. Y cuando se suma al tema minero el tema petrolero, que sería lo que está bien achurado, los bloques de exploración, etcétera, etcétera, pues uno ve claramente sobre un mapa regional, pues el mapa total de Colombia, incluidas sus áreas insulares, cómo está la apuesta. Muy rápidamente voy a pasar por la legislación. No hay una política minera clara, no hay un documento de política minera en Colombia, pero sí hay una norma que es la madre de todos los vicios en este tema, que es la ley 685/2001. Entonces, miren qué presidente: Pastrana pone los rieles, Uribe pone a andar la locomotora, y Santos, digamos que la pone en agenda, pero realmente la locomotora contaminante, aplastante, venía desde el gobierno de Uribe, con los rieles puestos por Pastrana. Incluso el gobierno de Samper hubo una propuesta de código de minas que era aún peor, si ello es posible, que la propuesta pastranista.
Y acá me parece que hay un tema que es fundamental y que ilustra muy bien el talante del Código de Minas. Se declara la minería como utilidad pública de interés social. Esta declaratoria está siendo usada en los discursos de la institucionalidad minera y de los mineros como una especie de todo vale con nosotros porque nosotros estamos por encima absolutamente de cualquier otra cosa. Si ustedes ven la utilidad pública de interés social, pueden buscar casi que cualquier otra actividad del Estado, pueden buscar la protección de los páramos, la protección ambiental, la vivienda de interés prioritario, todas esas cosas de utilidad pública de interés social. No solo la minería, prácticamente todo lo que implica la actuación del Estado está consagrado como utilidad pública de interés social. Y el segundo inciso de ese artículo es el que define muy bien el talante. La declaración de utilidad pública de interés social tiene dos implicaciones. Una, la expropiación. Y cuando hay la posibilidad de expropiación, entonces se tiene conflicto. Indudablemente hay conflicto sobre la tierra cuando uno está en su territorio y es expulsado en aras de que pueda llevarse a cabo un proyecto de utilidad pública de interés social. La otra implicación es que las reservas forestales de ley segunda, que son más o menos la mitad del país, pueden cambiar su carácter de reserva forestal a través del proceso de sustracción. Esas son las dos implicaciones fuertes, una muy social y una muy ambiental de este tipo de declaratorias. Y la expropiación es para todo el mundo, excepción hecha de otros mineros, que es lo que dice el segundo inciso. Se le va encima este Código de Minas a todas las normas ambientales que ya existían. Colombia ya desde el 93 tenía una ley ambiental que había sido reglamentada y que había sido desarrollada, así que uno no entiende por qué el Código de Minas hace sus propias interpretaciones, de que los páramos sí puedo, los parques no puedo, no menciona las cuencas abastecedoras de agua. Eso es eso es irse encima de competencias que tienen otras entidades. También lo hizo en lo territorial. Y en lo territorial habla de, por ejemplo, el artículo 37, un alcalde no puede prohibir la minería. El artículo 38, en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial tendrá prelación la información geológico-mineral. ¿Y por qué? No hay ninguna explicación. Y aquí está el tema que define la posibilidad de pasivos en la industria minera, y es que el cierre de las explotaciones únicamente queda por allá en un numeral de un artículo perdido. No hay absolutamente nada más en las normas mineras. No hay ninguna consideración de qué va a pasar con esos territorios luego de la minería. Además, vamos a ver que es que no hay muchas posibilidades. Y en lo étnico, igual, se le va encima a leyes preexistentes, a reglamentaciones preexistentes, y se le va encima a convenios internacionales de Colombia y la sociedad. No contentos con prohibirle a los alcaldes prohibir la minería, desde el Código de Minas también intentaron reglamentar la Ley de Ordenamiento Territorial, y unos ministros muy memorables como Fernando Londoño y el señor Luis Ernesto Mejía sacaron este articulito, y este articulito que dice: no se le pueden oponer decisiones de ordenamiento territorial a los proyectos de utilidad pública de interés social. Entonces, no solamente con el Código Minero, sino también con la Ley de Ordenamiento Territorial, maniataban a los alcaldes. Y aquí pues la reflexión es sobre el centralismo, las decisiones del nivel central que van a los territorios, y en los territorios las autoridades elegidas democráticamente, no siempre, no tienen ninguna posibilidad ante esta locomotora. Donde, digamos, desde este país hiperjurídico, ¿dónde están también las herramientas para hacer resistencia? En muchas sentencias de las altas cortes. En la apelación de los derechos colectivos, como el derecho al ambiente sano, sobre los derechos de carácter particular y concreto, como el que define un título de Minas. Entonces, aquí tengo dos sentencias que vayan muchísimas. Voy a dejar una carpeta aquí con normas en los temas mineros, no petroleros, yo no trabajo eso. Y esta sentencia es una sentencia interesante. En esta sentencia se habla de la confluencia ambiental, territorial y minera, y deja establecido el principio de precaución para la minería. Y si ustedes ven allá arriba la sentencia, C es de constitucionalidad. Entonces, esto es cuerpo de constitución. ¿Y qué dice este cuerpo de constitución? Que si no hay certeza científica absoluta, si dice, la decisión se tiene que inclinar hacia la protección ambiental. Y esta sentencia de tutela
también de la Corte Constitucional, habla en territorios étnicos del consentimiento libre, previo e informado y de la posibilidad de que las decisiones de las comunidades indígenas y negras sean vinculantes. Aquí la reflexión es: ¿y los campesinos qué? No tienen ningún mecanismo de defensa. Tampoco tiene, el agua tiene normas que uno puede usar para defender el agua. El suelo no tiene esas normas. No hay normas, no hay legislación para el tema del suelo. El decreto del señor Fernando Londoño, no se puede poner ordenamiento territorial a utilidad pública e interés social, afortunadamente fue acotado hace un par de años por el Consejo de Estado y dijo que únicamente en esos 4 casos que ustedes ven ahí no se pueden oponer las decisiones de ordenamiento territorial. ¿Sí? Solamente si la decisión desde arriba es de conservación del ambiente, de la protección del patrimonio, no se le pueden oponer las decisiones del ordenamiento territorial que tienen los municipios. Como ven, ahí no está la minería, como ven, ahí no están los petróleos. Entonces, ¿qué queda? Un conflicto jurídico. Por aquí se puede ir uno para que el alcalde prohíba minería, prohíba petróleo, y tiene que haber un abogado bueno que pueda soportar, digamos, una embestida jurídica diciendo: es que el Código de Minas dice y esto dice otra cosa. Bueno, entonces, ¿cómo está la minería en Colombia? Esta tiene bastante mala prensa. La minería informal, ilegal, tradicional, artesanal, criminal, eso le ponen una cantidad de adjetivos. Esto es en la Amazonia, una minidraga buscando oro. Si la minidraga encuentra oro, entonces llega la maxidraga, y la maxidraga vale entre 1.200 y 1.500 millones de pesos. Así que esto no es una economía de subsistencia, ni mucho menos. Y comienza a haber unos impactos ambientales muy fuertes. Algunos visibles. Ustedes ven ahí un río que está sobrecargado de sedimentos por la actividad minera, pero hay un impacto que es invisible en todas estas zonas, y es el uso indiscriminado de mercurio. En ningún lado se usa tanto mercurio para obtener un gramo de oro como en Colombia. En ningún lugar. Esto ya no es con dragas, esto es en el Chocó. Ustedes ven ahí, pues, obviamente el daño sobre los ecosistemas. Aquí hay, no sé, en esta imagen hay 5 retroexcavadoras, cada una vale por lo menos 300 millones de pesos, 1.500 millones, así que esto tampoco es economía de subsistencia. Es más, esta minería mediana que destroza los ecosistemas y que además también está destrozando las comunidades, está arrinconando a la minería que sí era artesana, a la minería que no usaba químicos y a la minería que no mecanizaba. Y a esto llega esa minería. Desde el punto de vista ambiental esto es indefendible. Río de Agua, este destrozo lo hicieron en pocos meses, y si ustedes veían en el Chocó y en el Amazonas áreas muy alejadas de la acción del Estado, aquí no hay disculpa, porque esa trocha que está ahí en primer plano, en la esquinita de abajo, esa trocha es la principal carretera de comercio exterior del país, la Vía Buenaventura. Viva el TLC, es una infraestructura muy buena para competirle a los Estados Unidos, por ejemplo. Los datos de la ONUDI dan cuenta de que Colombia es uno de los lugares que más contaminan agua por vertimiento de mercurio, por supuesto relacionado con la minería, en el mundo, y es el lugar del mundo donde se han medido los peores indicadores de contenido de mercurio en el aire, en donde, en Segovia, Antioquia. Ese informe les queda en la carpeta. Y esto, pues, por supuesto, tiene unas implicaciones de salud pública y de soberanía alimentaria. Y no es a la gente de Segovia. Cuando nos pongamos serios con ese tema y nos evalúen a cada uno de nosotros, aquí en Bogotá, cuánto mercurio tenemos, nos vamos a dar cuenta de que nos están envenenando a todos. No es solamente un problema de las zonas mineras. Aquí llega el pescado de todas esas zonas, aquí llega el arroz y el plátano. El 60% de las muestras de arroz y plátano de la Mojana tienen mercurio. Entonces, nosotros también estamos comiendo eso no es por allá, en la maquinaria. Bueno, ¿cuál es el tema? Que el gobierno, la alternativa que ofrece son empresas grandes, organizadas, y como cotizan en bolsa, entonces para esta nueva religión del mercado, relativamente nueva, entonces como cotizan en bolsa, eso los hace absolutamente impolutos. Entonces, miremos un poquito. Esta es la mejor empresa que hay en Colombia de gran minería, y
no estoy siendo irónico. El Cerrejón es la mejor. Entonces, pues pongámonos al escrutinio. Los señores, cuando se agarraron Uribe y Chávez, dijeron que ellos también estaban afectados por el tema binacional, a pesar que no exportan un gramo de carbón a Venezuela, y se acogieron, o solicitaron más bien, que los combustibles, como el resto de guajiros y cesarenses, se les diera la mitad del precio. Y graciosamente el gobierno de Uribe les concedió la solicitud, y eso nos significó a los colombianos cerca de 250.000 millones de pesos al año, entre las empresas de Guajira y Cesar, que se acogieron a los subsidios al combustible. En 7.200 días, la plata que han dado para los guayos es más o menos la plata de 2 días y medio de su negocio. Entonces, si eso es responsabilidad, hay una denuncia radicada por daño a la salud de sus trabajadores y de los habitantes de los alrededores. El tema de enclave es clarísimo. Por supuesto, pues, ¿qué es lo que tiene esa minería? Unas máquinas gigantescas, esas volquetas grandotas, de las cuales Colombia no produce ni una tuerca, ni un repuesto, nada. Entonces no entra, no encadena la economía. Desplazamiento, han desplazado cerca de 60.000 personas, más del 10% de las cuales son guayús, y el desplazamiento del territorio de un indígena es diferente que el desplazamiento del territorio de uno indígena, aunque los campesinos tienen arraigo también muy fuerte, pero para el indígena el tema de dónde están enterrados los ombligos, dónde están sus muertos, es muy diferente para nosotros. Bueno, impactos ambientales, impactos sociales, y ahora entonces pretenden correr el río Ranchería 26 kilómetros, y creo que ustedes ya todos se han dado cuenta de las estrategias donzanas que están utilizando. Ya hay 66 actas firmadas de los chivos, etcétera, etcétera. Los alambres de púas, el jagüey, para comprar y para hacer esa especie de soborno que le están haciendo a comunidades que están además llevadas. Entonces, estos son los más responsables. Estos responsables asesoraron a los pueblos de los alrededores en el cambio del ordenamiento territorial. Entonces, miren lo que pasó con estos responsables. Lo que está en ese color que se ve aquí amarillo, voy a señalar porque este videojuego me está metiendo en problemas. De acá para arriba, lo que se ve aquí amarillo era la zona con potencial minero que estaba en el esquema de ordenamiento territorial de Barrancas Guajira. Ustedes pueden ver allí el casco urbano, y después de la generosidad del Cerrejón, la zona minera, la zona con potencial minero, ahora es todo esto, incluido el casco urbano. Entonces, ¿podemos nosotros confiar en ellos? Ellos dicen que no pueden confiar en un gobierno con tantos cambios, con estados con tantos cambios, y nosotros sí podemos confiar, y esos, reitero, sin ironía, son los mejores. De esto no voy a hablar, estos son los peores. Que hay la información. Estos también a veces han dicho que son muy responsables, ¿no? Los de Cerro Matoso. Entonces los de Cerro Matoso pues, no nos pagan las regalías. No nos pagan regalías. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene una empresa que lo único que le da al Estado son regalías y no da regalías? Y le da 4 millones de pesos anuales de industria y comercio a Montelíbano. ¿Es responsable? Pues, definitivamente no es responsable. Ahí queda la información. Estos son relaves que hay en Cerro Matoso. Contaminación de agua, no se tiene ni idea de qué esté pasando, todos son incertidumbres. Allá ustedes ven aguas freáticas, aguas subterráneas saliendo del Tajo minero. Incertidumbre con respecto a las aguas subterráneas. ¿Se acuerdan de que si no hay certeza científica absoluta, la decisión debe inclinarse hacia el medio ambiente? Y igual, el tema del cierre minero, total incertidumbre. Y miren, esto que está en cursiva está tomado de manera literal de un informe de ellos. El uso futuro del suelo de un área minera es un aspecto importante. Dependiendo del estado de la propiedad de la tierra, el uso beneficioso del suelo puede definirse por la compañía minera con o sin la intervención de la autoridad reguladora. Es decir, ellos se abrogan el derecho de hacer lo que se les dé la gana y no se les puede decir nada. Habrá mayor muestra de soberbia, y van a ver ustedes próximamente las noticias que, a pesar de que han cometido una cantidad de irregularidades en todo su proceso de licenciamiento ambiental, siguen peleando en vez de hacer las cosas de manera correcta y de manera legal.
Y aquí en Bogotá, para no irnos lejos, entonces aquí en el Tunjuelo, ¿quiénes están? Cemex, mexicana, Holcim, Suiza, y la Arquidiócesis de Bogotá, Vaticana. Esas son las tres entradas mineras grandes, y quien hizo minería ilegal en el Tunjuelo fue el ejército colombiano. Entonces ahí están todos los fueros, las transnacionales, las sotanas y las bombas. ¿Y qué sucede? Que nos están dejando una cantidad de pasivos ambientales. Todo lo que ustedes ven, ahí está la zona minera, la avenida Boyacá, la avenida Caracas, y todo lo que ustedes ven en esas bolitas son zonas donde ha habido deslizamientos, donde ha habido problemas de estabilidad de taludes. Hace 2 años y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los exoneró hace 1 mes de este caso, y uno no entiende por qué los exoneró. Por supuesto, si no hubiese habido hueco, no hay deslizamiento. Y las regalías que pagan los señores, la Arquidiócesis de Bogotá, esto es lo que ellos dicen que sacaron de volumen de material que define el pago de regalías, y esta es la topografía de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde ustedes pueden ver que están diciendo que sacan mucho menos de lo que realmente sacan. Y por supuesto, pagan mucho menos regalías de lo que realmente pagan, de lo que realmente deberían pagar. Ahí quedan los datos para que los vean. ¿Y qué pasa después de la minería? Si ustedes escuchan que un minero pretende dejar un laguito, pues que no va a hacer. Entonces, allá en Alemania Oriental había huecos donde sacaban un tipo de carbón muy pobre térmicamente, y después, cuando uno hace un hueco grande, el hueco en la playa, atravieso agua subterránea siempre, ¿no? Llego a una parte donde está el agua, y si yo quiero seguir haciendo el hueco, tengo que chupar el agua y tengo que sacarla, porque si no, las paredes de mi hueco se comienzan a caer. Exactamente lo mismo pasa en la minería. Y después de que ellos se van, por supuesto ya no bombean más, y el agua vuelve a llenar los tajos mineros. Entonces uno puede pensar que luego quedan unos laguitos muy bonitos. El problema de los laguitos muy bonitos hay fundamentalmente 2 problemas. Uno, la inestabilidad. Entonces no es seguro estar en un laguito de estos, porque si hay un derrumbe, pues se arma un tsunami por deslizamiento. Y la otra cosa es que en muchos casos, pH 2,5 a 3,5, aguas ácidas. Entonces usted no puede irse al agua, usted no puede caerse en el agua del laguito, porque es un agua ácida. El mejor ejemplo de agua ácida está aquí a 20 minutos de Bogotá. En la calera, detrás de la calera está la planta de Siberia, abandonada, era de Cementos Amper, ahora es de Cemex, y ahí hay una zona minera abandonada, y los pHs son menores de 3. Entonces ahí tenemos aguas ácidas de minas. Esas aguas, por supuesto, son aguas que dispersan contaminantes químicos. Y el otro tema de luego de son pérdidas ecológicas, impactos sobre salud humana y contaminación de agua. Esto es de la mejor revista científica del mundo, la revista Science, en enero de 2010. Aún luego actividades de rehabilitación de áreas afectadas por minería, las muestras de agua subterránea de pozos para consumo humano muestran mayores contenidos de químicos derivados de las minas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el agua subterránea también contamina químicamente. Y descontaminar aguas subterráneas es imposible. ¿Qué concluye una revista científica? Que hay una falla de política y cumplimiento de ley, y que las normas no funcionan en minería en Estados Unidos. Entonces imagínense lo que puede estar pasando en un lugar con una institucionalidad tan precaria como Colombia. Bien, aquí quedan los datos también, el costeo económico del ciclo de vida del carbón en los Apalaches en Estados Unidos, y la conclusión pues son todos esos pasivos ambientales, sociales y económicos. Aquí en Bogotá, en Cundinamarca, ya muchos datos de pequeña minería de carbón. Miren los pHs. Pozo Azul, una zona afectada por carbón 3,5. Acidez, aguas ácidas en las zonas mineras de carbón aquí en el altiplano cundiboyacense. Oro, entonces salgamos del carbón y vamos al oro. Desde la Patagonia realmente hasta Alaska, todo el cinturón circunpacífico tiene un tipo de rocas que tiene potencial aurífero. Esas rocas se llaman pórfidos, y los pórfidos se caracterizan fundamentalmente por un alto contenido de sulfuros, de unos minerales que contienen azufre. El principal sulfuro se llama pirita. El nombre común de la pirita es marmaja.
o un nombre local, también un arcaísmo para pirita, es marmato. Entonces nosotros tenemos un pueblo que se llama Pirita, en Caldas, y allá hay un proyecto minero que viene. Entonces miremos un poco qué pasa. La pirita, que está allá arriba, sulfuro de hierro, cuando se expone al aire, que es el aire, que en buena parte es oxígeno, entonces cuando se expone al aire, se oxida en una reacción termodinámicamente inevitable, y la oxidación genera acidez. ¿Qué es la acidez? Contenidos de ion H+. ¿Sí? Entonces, una sola molécula de pirita puede generar 16 H+, es decir, tiene un potencial de oxidación, de acidificación muy alto. Estas son las ecuaciones de termodinámica y si a alguien le interesa les quedan. Pero lo interesante es notar la inevitabilidad química de las reacciones. ¿Qué tenemos acá? Ambientes oxidantes donde hay mucho oxígeno, ambientes donde no hay oxígeno, y por este lado tenemos pHs alcalinos y pHs ácidos. La pirita, cuando está por allá enterrada en la montaña y no está expuesta al aire, está por acá, pero cuando yo saco todos esos residuos mineros relacionados con el oro que contiene pirita, entonces se oxida, va para arriba, va hacia la zona de la oxidación, y en ese recorrido de oxidarse, miren lo que sucede en esta escala. Se va hacia la acidificación. Si yo oxido la pirita, acidifico el agua. Es inevitable y es irreversible. Datos. Aquí hay algo interesante y es que las empresas dicen, no, yo meto una planta para purificar el agua y evitar la acidez. Listo, ¿cuánto tiempo está? Esta es una tabla de tiempo logarítmica, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 años. ¿Cuánto duran las empresas mineras? 10, 20, 30 años. ¿Cuánto duran los procesos de acidificación y de transformación? Duran centenas de miles de años. Entonces, ¿es compensable un daño que es para siempre? No, no lo es, de ninguna manera. No hay posibilidad de compensar un daño que es para siempre. 5 minutos. Bueno, entonces, ahí les queda la información de la cantidad de residuos que van a generar, de acuerdo con lo que dicen las empresas mineras. 1.231 millones de toneladas pretende generar Marmato, el proyecto de Gran Colombia Gold en Marmato. Y cuando uno compara eso con la cantidad de residuos que generamos los bogotanos, nosotros generamos cerca de 2 millones de toneladas por año, todos nosotros. ¿Cuánto generan ellos? 30 y pico de millones, 32 veces, 64, 60 millones de toneladas de residuos por año. Entonces, si tenemos tanto conflicto alrededor de dónde poner residuos domésticos, ¿dónde está el conflicto o quién ha hablado de este tema de los miles de millones de toneladas que ya se están generando en La Guajira y en el Cesar y que pretenden regalarnos también las empresas como AngloGold Ashanti? La Colosa, igual, ahí les van a quedar los datos de aproximadamente cuánto. Ellos van a generar cerca de 2.500 millones de toneladas de residuos. Bueno, Santurbán, allá hay arsénico, además, hay mucho más arsénico que oro. Norteamérica produjo per cápita